Muy buen día, chicos. Buenos días, profe. Sucediendo, pues como este tema de COVID-19, con el tema de las redes sociales, hemos seguido llevando a cabo énfasis. Hola, chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de la materia de instalaciones eléctricas. ¿Cómo están? Hola, Buenos días, buenos días. profe. Hola, profe. Bien, gracias. De acuerdo, vamos a continuar con la clase de la materia de instalaciones eléctricas en baja tensión. Hoy, 26 de mayo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Sean bienvenidos. Gracias por su asistencia. Los invito a anotar su nombre en el chat para el pase de lista. Y también, si pueden activar sus micrófonos en el momento en que tengan alguna duda, alguna inquietud. Vamos a iniciar con la unidad 2 de la materia. Esta es la unidad y lleva el nombre de Planeación de Sistemas de Distribución en Baja Tensión. Vamos a revisar cómo son los sistemas de distribución en baja tensión ahora. Ya hemos comentado algunos aspectos sobre las cargas eléctricas, sobre los tipos de cargas que son resistivas, inductivas, capacitivas. ¿Sí? Vamos a continuar. Miren, en esta parte el alumno identificará los componentes de los sistemas de distribución de una instalación eléctrica para optimizar la operación y eficiencia energética con base en la normatividad vigente. ¿Sí? Ese es el objetivo de la unidad. Esto es para los grupos ER01SM19, ES01SM19, arreglos de distribución radiales en baja tensión simples y combinados es el tema, y el objetivo que el estudiante aprenderá a identificar los componentes de los sistemas de distribución de una instalación eléctrica. Este es el contenido que vamos a estar revisando en esta sesión. Generación de energía eléctrica, reglamento de la ley de la industria eléctrica, una fracción del reglamento, vamos a comentar. Sistemas de distribución eléctrico o planta de distribución. Tipos de sistemas de distribución. Subestaciones industriales. Clasificación de subestaciones eléctricas. Y aquí vamos a ver el tema de saber identificar los arreglos
de distribución radiales en baja tensión. Aparece este término de baja tensión de distribución radial. Radial está relacionado con esto. Aquí está la central de generación. Aquí está la central de generación. ¿Recuerdan algunas formas para generar energía eléctrica, muchachos? ¿Alguien me puede comentar? Energía solar. Bueno, energía solar. ¿Qué más? Eólica. Eólica. ¿Qué otra hay? Energía solar, eólica, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes visitaron una central de generación? ¿Recuerdan cuál fue? Nosotros no visitamos ninguna, profe. ¿No han ido a Zimapán? No. No. Oh, pues entonces todavía no han ido a Zimapán. Bien, vamos a comentar entonces algunos esquemas para las formas de generación de energía eléctrica. Ahorita vamos a continuar con este diagrama, pero les voy a comenzar esta parte. Miren, vamos a revisar de manera general cómo se produce la energía eléctrica, cuáles son las formas que se utilizan. Les pido que veamos con mucho detenimiento, con mucha atención el siguiente video. Lo vamos a ver y luego lo vamos a comentar. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Beto adora los videojuegos y es el campeón entre sus amigos. Su padre es escritor y trabaja en casa todo el día usando la computadora. Su madre siempre está pendiente del trabajo de papá y por ello todo el tiempo le prepara café. Ahora, ¿usted sabe qué tienen en común el videojuego de Beto, el trabajo del padre en la computadora y la cafetera de su madre? La respuesta es la energía eléctrica. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Se puede conseguir de varias formas. Por ejemplo, de la quema de petróleo, carbón o gas, o de la fusión nuclear. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe, y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando, ¿qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El abuelo de Beto tiene un lugar muy bonito cerca de una central hidroeléctrica. Beto no se imagina que el agua que hace funcionar su videojuego es la misma que su abuelo utiliza para regar su huerto. El proyecto hidroeléctrico Inambari trabaja para impulsar el desarrollo sostenible de todo el Perú en armonía con el medio ambiente, produciendo energía limpia para quienes más la necesitan, es decir,
Beto, el papá de Beto, la madre de Beto, el abuelo de Beto y usted. Central Hidroeléctrica Inambari, un Bien, chicos, en esta forma de generar la energía eléctrica, utilizando la energía cinética y potencial del agua, como ustedes pudieron observar en el video, el agua se colecta, se almacena en una gran superficie de terreno. Es de las formas más limpias para la generación de la energía. El agua se hace conducir por unas tuberías a grandes distancias e impacta a una turbina con la que esta turbina adquiere un movimiento rotatorio. Esa turbina se acopla a un generador eléctrico y de ahí proviene la generación de la energía eléctrica. Ahí es una de las formas más significativas. Ahora vamos a revisar lo de una central termoeléctrica. Bien, en esta forma de generar la energía eléctrica se conoce como una central termoeléctrica a esta instalación, donde ustedes pueden observar que aquí hay un recipiente donde se almacena el combustible. Aquí dice, la combustión de un combustible fósil genera enormes cantidades de calor que servirán para transformar el agua en vapor. Entonces, aquí en este recipiente está almacenado el combustible. ¿Qué combustible? Pues puede ser diésel, puede ser combustóleo, puede ser algún otro esquema de combustible. Que permite en el proceso de quema de este combustible una gran cantidad de calor, ¿verdad? Se va a desarrollar. Pueden ver ustedes aquí la flamita, ¿no? El punto es que aquí hay unas líneas que traen agua. Esta agua pasa a través de este serpentín. Aquí está la flama, entre comillas. Esto va a calentar esta tubería. Aquí en el interior va el agua, se va a producir vapor. Ese vapor se impacta aquí en la turbina, ¿sí? Y en esa turbina ya el vapor va a hacer su trabajo, va a hacer que estas turbinas se estén moviendo. Son como unas aspas, como unas hélices. Y este es el eje que les decía que está acoplado al generador eléctrico. El generador eléctrico es un motor, vamos a llamarlo así, es un motor, pero está en la forma de generador. ¿Qué hace un motor? Le aplicamos energía eléctrica y nos produce un trabajo mecánico.
Aquí se hace al revés. El trabajo mecánico se le da en esta parte y él nos va a entregar energía eléctrica. Esa energía eléctrica llega a este transformador. Estos voltios que vienen de aquí del generador llegan a este transformador y de ahí lo va a elevar y va a pasar a este cableado a las torres de transmisión, y así es una de las formas para la generación de la energía eléctrica. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí con esta línea que ven abajo de las turbinas? Hay una línea que conecta aquí. Cuando el vapor hace su trabajo, ¿sí? El vapor hace su trabajo, se pasa por esta parte, se condensará, se va a volver agua otra vez, y eso va a hacer que tengamos agua nuevamente, que se podrá meter aquí al proceso y está en un ciclo cerrado esta agua. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos, alguna inquietud de este proceso de generación de energía eléctrica mediante las centrales termoeléctricas? Aquí en el municipio de Pedro Escobedo está una central termoeléctrica, se llama Central Termoeléctrica Ciclo Combinado El Saus. Si han pasado por ahí o los que sean de Pedro Escobedo o en cercanías, podrán ver que está esa central termoeléctrica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar otra forma de generación de energía, y esta es la central nuclear, central nucleoeléctrica. Este es un video donde se muestra algunas pues, partes del reactor nuclear. Van a ver ustedes cómo es las medidas de protección que se utilizan para las personas que trabajan en estas centrales. Los invito a verlo con mucho detenimiento, a escuchar mucho, con mucha atención y a ir haciendo sus anotaciones si lo creen pertinente. Aquí va. Con sus veranos cálidos y sus inviernos extremadamente fríos, Canadá consume casi 600.000 gigavatios hora de electricidad al año. Y el 15% de toda esa energía procede de la división del átomo. La energía nuclear es barata y limpia. El truco está en conseguir que sea segura. Así que, ¿cómo lo hacen? Para las 4.000 personas que trabajan en Bruce Power en Ontario, Canadá, la limpieza es una obsesión. Cada día comienza con un olfateo rápido de las axilas, realizado con una nariz electrónica altamente sensible. Limpio, no olvide su bolsa. Pero aquí lo que les preocupa no es el mal olor corporal, sino la radiación. Porque Bruce Power no es el nombre de un superhéroe australiano. Es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Bruce Power, que ocupa más de 9 kilómetros cuadrados, cuenta con 8 reactores nucleares, cada uno de los cuales es capaz de generar más de 750 megavatios de electricidad. En total, suficiente para abastecer a una ciudad de 5 millones de habitantes. Y hoy es un día especial, porque el personal de Bruce Power hará el mantenimiento de 2 de sus reactores nucleares. Y eso significa que por primera vez en casi 30 años nos permitirán entrar para ver elementos que normalmente no se ven. Elementos que normalmente están ocultos tras 2 metros de hormigón macizo y un cartel de no pasar de aspecto intimidante. El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Por eso han llamado al mandamás de Bruce Power, el consejero delegado Duncan Hadrow. El reto, a mi modo de ver, es desmontar el núcleo del reactor, que lleva funcionando 25 años. Eso implica desmontar muchos componentes que han sido irradiados. Y evidentemente esa no es tarea a la que podamos enviar operarios humanos, así que ha hecho falta desarrollar la robótica. Si enviasen a frágiles humanos a hacer un trabajo como este, se volverían enseguida del mismo color que Homer Simpson, solo que con menos pelo. Así que han reclutado a un equipo de R2-D2 hechos a medida y a prueba de radiación, a los que transmiten las órdenes a distancia desde el centro de control de la central. Una vez retiradas las barras radiactivas del núcleo, nos dicen que ya es seguro entrar. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. Si se activase el núcleo, estos trajes no valdrían de nada. En cuestión de segundos estaríamos fritos.
Una vez revisado, limpio y reconstruido el núcleo del reactor, es hora de volver a rellenarlo con uranio mágico. El uranio se encuentra en una roca oscura llamada pegblenda. Pero estas rocas contienen menos de un cuarto de un 1% de uranio. Así que hay que triturar, disolver, lixiviar, filtrar y secar mucho antes de conseguir uranio natural suficiente para usarlo como combustible nuclear. A continuación, el uranio se introduce en barras de medio metro de longitud, fabricadas con un material resistente al calor y la corrosión, una aleación de circonio. Después se sueldan las barras para crear haces de leña propios de la ciencia ficción. Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1.000.000 de kilovatios hora de electricidad. Se preguntarán por qué estos hombres son tan imprudentes como para manipularlos con tanta despreocupación. Pues porque en este momento, estos haces solo desprenden cantidades apenas perceptibles de radiación. Para que cobren vida, deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de haces de combustible. Y cuando los 5.760 haces están colocados, empieza el espectáculo. Échense para atrás. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son un poco excitables. Y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. Por supuesto, lo importante de una reacción nuclear en cadena es saber cómo detenerla. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Entonces es cuando Bruce Power se hunde hacia el fondo de la Tierra y reaparece al otro lado del mundo. Es broma. De hecho, los técnicos de la sala de control están muy relajados. El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. Así que no hay potencia suficiente para volar el tejado de Bruce Power, pero sí de sobra para generar una inmensa cantidad de calor. El calor se usa para convertir agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde el control de la misión. Estas enormes turbinas, colocadas en una sala de turbinas de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura, convierten el vapor en electricidad. Como una violenta tormenta de vapor que hiciese girar las aspas de un molino supersónico, la turbina gira a 1.800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda de hámster convierte el movimiento en más de 750 megavatios de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Todo esto crea un pequeño problema: los residuos nucleares radiactivos. Tras aproximadamente un año en el núcleo, los haces de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radiactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas con total seguridad, como nos explica el director de Medio Ambiente, Doug Poreham. Las introducimos en estas piscinas para que baje su temperatura y para que se disipe la radiactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 730.000 haces de combustibles radiactivos. Así que la próxima vez que enciendan la tostadora, piensen por un momento en el encargado de limpiar la piscina. Muy bien, chicos. Esta es una de las formas para generar energía eléctrica que tiene sus pros y sus contras. Es una central. Tuve la oportunidad de visitar la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. No hace ruido, no se ve contaminación del medio ambiente, no se ven humos, no se ven gases. Todo es muy silencioso el proceso. Pero como ustedes acaban de escuchar, en esta presentación se habló de 8 reactores, ¿sí? Y generan ahí 750 megawatts. Las actividades de retirar las barras del material nuclear, las barras de uranio, las hacen los robots,
Si las hicieran los humanos, pues sería muy complicado, se verían afectados. Es el mismo procedimiento. Aquí se usa para la generación de energía eléctrica, aquí se utiliza el proceso que se conoce como fisión nuclear. Si alguno de ustedes ha jugado al billar, podrá recordar que una pelotita le pega a otra pelotita y esa pelotita le va pegando a muchas otras más. Es así como inicia un proceso de fisión. Claro, no es lo mismo, pero es un ejemplo que podría servir para explicar cómo es que ese proceso, esa fisión, esa fricción de estos elementos que están en el interior, empiezan a friccionar entre sí y empiezan a producir muchísimo calor. Ese es el combustible. En lugar de usar diésel, petróleo, combustóleo, gas, se está usando este material radioactivo que es el uranio. Empieza a chocar, se empieza a generar mucha temperatura. Esa temperatura, mediante intercambiadores de calor, cede calor al agua. Esa agua se vuelve vapor y ese vapor se impacta a la turbina. Y de ahí para adelante el proceso es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que escuchamos aquí? Que las barras que ustedes vieron que estaban manipulando solo tienen una duración de 1 año. No quiere decir que después de ese año ya no sirvan, pero probablemente para el proceso de generación de energía, pues está así ya bien estudiado. Y lo que llama mucho la atención es que esas barras, una vez que se retiran, están muy calientes, se tienen que meter a una piscina, a una alberca, y deben de estar ahí durante al menos 10 años. ¿Se imaginan? Esto, en este video se escuchó que hay 730,000 como varitas de uranio o ese atado de varitas que vieron ahí. Hay 730,000 piezas. Entonces, ¿qué es lo complicado de esto? Pues el manejo de los residuos. ¿Sí? ¿Cómo se hace con esos residuos? ¿Cómo se puede tener el control de los residuos para que esto no afecte? Pero es un proceso que genera una gran cantidad de energía. Se hablaba aquí en el video que podía alimentar o darle la energía a 730,000 habitantes en esta ciudad, en Ontario, en Canadá. Entonces es una de las formas que se utilizan mucho en Europa para la generación de energía eléctrica, en Estados Unidos también, en otros países. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que pueda darse una explosión. Si ustedes escucharon, estaba tras unas paredes muy, muy gruesas donde está el sitio del reactor. ¿Sí? Imaginen que el reactor es como cuando usted pone la olla express para la cocción de alimentos, le pone una flamita y adentro se está elevando la temperatura, la presión, y eso hace que los alimentos se queden ya bien, bien, bien preparados, bien cocidos. Pues en el reactor pasa algo parecido, ¿no? Hay una reacción y esa reacción es con este material, con el uranio. Es complicado su manejo y todo, pero es una forma de generar la energía. Vamos a ver ahora una de central termoeléctrica ciclo combinado, como la que está en el SAUS.
Bien, esta es una central termoeléctrica ciclo combinado. Este es un diagramita, es una animación para que pueda utilizarse aquí en esta clase y comentarles cómo es el proceso. Aquí, a diferencia de la termoeléctrica, donde había un depósito donde se almacenaba el combustible, aquí hay una línea, ¿sí?, de gas. ¿Sí? Aquí por aquí en esta zona, aquí le llega gas. Este es el gas, normalmente es el gas natural. ¿Sí? El gas natural es el que llega aquí. Ese gas natural pues tiene que ser transportado por los oleoductos, los gasoductos. Y llega aquí, se hace una quema de ese gas combustible, se mezcla con aire a presión, produciendo la combustión, la chispa también, y haciendo girar la turbina de gas. Aquí entra este gas y conforme está quemándose, las explosiones hacen que esta turbina tenga este sentido de giro. ¿Sí? Está girando y se va al generador, el acoplamiento aquí, y nos produce voltaje y se va al transformador y se va a la red de transmisión. Pero aquí hay algo interesante. Si ustedes ven esta línea de acá, aquí trae agua, ¿sí? Aquí entra el agua, que los gases que están saliendo de aquí calientan a este serpentín, ¿sí? Donde se produce vapor. Ese vapor se canaliza a esta otra turbina, que es una turbina de vapor, y vuelve a darle un movimiento aquí, vuelve a girar esta turbina, ¿sí? Y se tiene entonces que hay una aplicación, un mejor aprovechamiento, y por eso se llama una central termoeléctrica ciclo combinado, porque hay una turbina de gas y luego hay una turbina de vapor. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues aquí hay una línea que viene acá, aquí se veía en la figura, en la animación, aquí entra el agua, ¿sí? A esta parte, esto es un intercambiador de calor, ¿sí? Algo que está muy caliente, ¿sí? Y se enfría ese vapor de nueva cuenta y se vuelve a meter agua a proceso, y ese es un ciclo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Algún comentario? Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir en el chat. Bien, ahora vamos a comentarles sobre otro proceso. Este es para una central eólica. Vean cómo funciona. Vean el video con mucha atención, hagan sus anotaciones. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico. Pero, ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una. Y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 kilómetros por hora. Con vientos muy fuertes, por encima de 90 kilómetros por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto.
Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto, está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad, una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador como corriente continua es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, un convertidor la transforma en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente, y un transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Bien, esta es una de las formas que permite la generación de energía eléctrica aprovechando la energía cinética del viento. Como pudieron observar en esta presentación, en este video, los aerogeneradores, cuando la velocidad del viento está cerca de los 90 kilómetros por hora, se frenan. ¿Sí? Hay zonas en el país, en el sureste, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, donde la velocidad del viento puede ser de pronto 7 metros sobre segundo, 8, 9, 10 metros sobre segundo, hasta 11, 12, y eso equivale a esas velocidades. El eje lento gira a la velocidad de las aspas y da 7, 12 vueltas por minuto. Después eso se pasa a una caja multiplicadora donde se puede ver que había engranes que las vueltas que dan las aspas las pone a 100 veces más y eso se pasa a un eje rápido y ese eje rápido gira a 1500 revoluciones por minuto. Posteriormente, el voltaje producido es en corriente directa, se tiene que pasar a un inversor de corriente directa a corriente alterna, luego al transformador y se conecta a esta subestación eléctrica, donde en conjunto ese voltaje ya se va hacia los centros de consumo. Bien, chicos, los invito a una pausa. Continuamos en un par de minutos. Aquí los espero. Gracias.